Los saludo a todos con mucho cariño en este segundo día de nuestro congreso, La Victoria del Rosario. Es para nosotros una gran alegría poder celebrar no solamente la bendición tan grande de tener una madre como Nuestra Señora la Virgen María, sino de tener una iglesia como nuestra Iglesia Católica, que es nuestro seguro viaje a la Santa Ciudad del Cielo, porque es la nave que nos lleva por estas aguas turbulentas al puerto seguro, a encontrarnos con nuestro Príncipe de Paz. Hoy, en este día en que la Iglesia celebra a San Francisco de Asís, que para nosotros como misioneros peregrinos del amor ha sido una guía inmensa espiritual, porque nuestro Padre espiritual es franciscano y su comunidad nos ha acompañado a nosotros en una forma extraordinaria por muchos años, y hemos podido vivir esa espiritualidad de San Francisco. En mi familia, por parte de mi padre, tengo franciscanos y clarisas, y todo esto pues me ha llevado a convivir esta espiritualidad franciscana en una forma muy especial. Hoy voy a hablarles a ustedes del Santo Rosario como arma segura. Todos sabemos que el Santo Rosario para nosotros como católicos se conoce como un arma contra las tinieblas, y por eso pues he escogido hablar de esta arma como un arma segura. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra del profeta Isaías en el capítulo 35. Dice así: promesa de salvación. Que el desierto y la tierra árida se alegren, que se goce la estepa y florezca como las azucenas, florezca pujante y alégrese con gozo y cánticos de júbilo. Se le ha dado la gloria del Líbano, la gala del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y consolidad las rodillas que flaquean. Decid a los pusilánimes: cobrad ánimo, no temáis, aquí está vuestro Dios. Llega la venganza, la retribución de Dios. Él vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque manarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se trocará en estanque, y el secarral en manantiales de aguas. En las guaridas donde se refugiaban los chacales habrá cañaverales y juncales. Allí habrá calzada y camino, y será llamado Camino Santo. Nada inmundo pasará por él, y les resultará camino andadero, ni los más simples se extraviarán. Allí no habrá leones, ni subirán fieras. Nada de eso se encontrará allí, y caminarán los repatriados, regresarán los redimidos del Señor. Llegarán a Sión con gritos de júbilo e infinita alegría en sus rostros. Traerán regocijo y alegría, y desaparecerán la pena y los lamentos. Qué hermosura de pasaje, y sabemos que nos está hablando del Mesías, nos está hablando de la promesa, nos está hablando de nuestra redención, nos está hablando precisamente de ese don maravilloso que nos trae la Santísima Virgen María, que se llama Jesús. Precisamente con todo lo que nosotros estamos haciendo en este congreso de la Victoria del Rosario, está en el centro de todo esto el camino seguro para llegar a ese Jesucristo, a ese Señor que es a quien le estamos dando la gloria en este congreso. Porque la victoria del Rosario, ¿qué es? La victoria del Rosario es Jesucristo.
La victoria del rosario es entender el misterio de la encarnación del Mesías por medio de la Santísima Virgen María y por obra del Espíritu Santo, y al entender este misterio en fe, porque nuestra pobre razón jamás podría comprenderlo, pero sí en fe nosotros recibimos este misterio insondable del Dios hecho hombre como una realidad. Y por eso precisamente el Santo Rosario se convierte en esta arma segura, porque las tinieblas, todo lo que es el maligno y esa tercera parte de los ángeles que cayeron, según nos ha revelado San Juan en el libro del Apocalipsis, no resiste la presencia de María en ninguna forma, no la resiste, porque ustedes saben que desde el principio, en el Génesis, vemos la enemistad que Dios coloca de la mujer y la serpiente, entre los dos. Y luego esto se realiza en plenitud con la nueva Eva, de la nueva creación en Jesucristo, que es la redención, donde queda derrotado el maligno. Por eso la Virgen María es la pesadilla más grande de Satanás. Esto lo pueden ustedes leer de testimonios de cientos de exorcistas que han entendido perfectamente la furia del demonio cuando se menciona el nombre de la Santísima Virgen María, y también el miedo, porque saben que con ella no pueden. Y por lo tanto, a través de los siglos, la Iglesia ha peregrinado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ha encargado de constantemente mantener el pueblo de Dios armado para defenderse de las fuerzas del maligno. Esto es muy importante tenerlo claro, que es la obra del Espíritu Santo. Un ejemplo claro es al principio en la iglesia primitiva, podemos ver con mucha rapidez la promesa de Jesús de que Él estaría por medio de su Santo Espíritu con nosotros todos los días de nuestra vida hasta su regreso. Y esto se da inmediatamente. Muy poco después de ascender al cielo, aparece la magnífica historia de San Pablo, y cómo es que San Pablo es tumbado de su caballo, como dice la palabra, y tiene un encuentro con ese Espíritu Santo en el camino, que le habla: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien persigues. Y esto es la promesa de que estará con nosotros siempre. Y desen cuenta que a través del tiempo el Espíritu Santo ha estado con la iglesia en todo momento. Ya a principios del segundo milenio baja del cielo, de manos de la Virgen María, esta arma poderosa del Santo Rosario. Mucha gente se pregunta: ¿y esto por qué no fue entregado al pueblo de Dios antes del primer siglo, antes del segundo siglo, perdón? Pues la razón es esta: para cada ciclo de la batalla del fin, que es el fin comienza con la encarnación del Mesías, que es la plenitud de los tiempos. Por eso la palabra dice: en la plenitud de los tiempos el Padre envió a su Hijo Jesucristo. O sea que la encarnación del Mesías es el comienzo de esta plenitud de los tiempos, es el comienzo del final de los tiempos. Y por eso, dentro de estos ciclos humanos, el Espíritu Santo va preparando al pueblo para defenderse del maligno y le va trayendo las armas necesarias. Ahora, cuando el rosario entra en la iglesia y desciende del cielo, es un arma tan poderosa que mucha gente aún todavía no la entiende, porque no se ha compenetrado con él, a pesar de que hemos tenido la catequesis de muchos papas, donde incluso hay un papa, León XIII, que se conoce como el Papa del Rosario,
pero pudiéramos llamar el Papa del Rosario también a Pablo VI, a Juan Pablo II. El mismo Papa Francisco es un Papa mariano, amante de la Virgen en muchas formas. Lo podemos ver como él consagra toda su vida a la Virgen constantemente. Y esto es un ejemplo de cómo el magisterio de la Iglesia, los papas y las tradiciones de la Iglesia nos llevan al rosario como un arma segura, porque es una oración que representa nada menos que el Evangelio puro en una catequesis absolutamente impecable, una catequesis extraordinaria. Hay muchas personas que tienen en la Iglesia Católica una experiencia de fe meramente intelectual, cerebral. De eso hay mucho en el clero, en los religiosos, en los laicos. No se puede condenar eso, porque hasta ahí hasta ahí han alcanzado, y ¿quién los puede juzgar? Solo Dios puede hacer eso. Pero lo denuncio como un estado imperfecto, ¿no? Algo muy elemental, muy primario, en donde no hay contemplación. Por ejemplo, la razón por la cual el rosario se puede considerar un arma segura es desde el espíritu. Si el rosario se asimila, se asume desde el espíritu, que quiere decir como un arma contemplativa, porque si no hay contemplación en el rosario, no es más que una recitación, no es más que algo mecánico que no va a producir absolutamente ningún fruto, porque no va a trascender, no se va a elevar. Porque para que la oración se eleve hacia Dios, tiene que tener alas, y el cerebro solo no vuela, el intelecto solo no vuela. Para que hayan alas tiene que haber espíritu. Precisamente la enseñanza del Paráclito, la promesa de Jesús de que tenía que irse para enviarnos el Paráclito, es las alas que necesitábamos para poder volar. Y esto es lo que el Señor hace con su pueblo, porque dése en cuenta que cuando usted lee con cuidado la conversación entre Jesús y Nicodemo, se da cuenta que ese doctor de la Iglesia, doctor de la ley del Sanedrín, era un hombre que conocía toda la ley y los profetas, conocía todo perfectamente, pero no tenía alas. Por eso no entendía el lenguaje espiritual de Jesús, y amaba a Jesús, porque él sabía que Jesús era el Mesías y sabía que él tenía lo que él buscaba, pero él no lo entendía bien en su lenguaje. Por eso todos esos judíos del tiempo de Jesús crucificaron al Señor. Por un lado, porque estaba escrito que así tenía que ser, pero al mismo tiempo vemos las razones por las cuales esto se dio, porque ellos no podían entender el lenguaje espiritual. Pues precisamente el rosario se conoce como un arma segura desde el espíritu, porque si el rosario no es contemplativo, no tiene vida, está muerto, no va a ningún lado. Y muchas veces nos hemos encontrado con situaciones así cuando observamos grupos. Yo he estado en grupos de cenáculos, en grupos de oración, o antes de una Eucaristía en una iglesia, cuando se reza el rosario, y he podido darme cuenta de tanta gente que reza el rosario mecánicamente, que no tienen contemplación en la oración, y que se ha dado cuenta que ese rosario no se eleva, ese rosario no vuela, ese rosario no asusta al diablo. Yo en varias oportunidades he compartido un testimonio sobre algo que me sucedió en una iglesia aquí en Sudamérica. Después de una charla, el sacerdote me pidió que si podía orar con la gente. Y yo le dije, sí, yo los acompaño a orar. Y había una fila de personas que venían para orar conmigo. Y
Así cuando faltaban unas 3 personas, vi una mujer que venía hacia mí, que empezó a convulsionarse y a maldecirme, y me di cuenta que tenía pues serios problemas espirituales. Habían varios sacerdotes confesando y se la llevaron a un lado, y con sus estolas y oraciones luchaban contra esos demonios que se manifestaban con tanto odio. Y entonces uno de los sacerdotes le pidió a toda la gente que estaba ahí que comenzaran a rezar el rosario. Y así fue, comenzaron a rezar el rosario. Pero esos demonios se reían con unas carcajadas terribles, burlándose de la gente que estaba rezando. Y decían, eso no me hace nada. No tienen corazón en ese rosario, no tiene fuerza, ese rosario no sirve. Y maldecían a la mujer que tenían poseída y decían, esta lo reza todo el tiempo, Dios te salve María. Y recitaban el Ave María, pero lo recitaban así, sin corazón, y nos demostraban lo que era. En cierta forma, lo que sucedió ese día fue que la gente, de miedo de escuchar eso, comenzó a compenetrarse en el rosario, y de repente, después de un rato, ya los demonios estaban aullando como coyotes del dolor y decían, cállense, porque el rosario había tomado vida. El rosario se había convertido en un arma, porque esta gente que escuchó esos demonios burlarse de la oración que estaban haciendo, sin que nadie se los explicara, se dieron cuenta que les faltaba espíritu, les faltaba contemplación en lo que estaban haciendo, les faltaba entender que estaban rezando, y les faltaba alas a esas oraciones para elevarse y combatir esos demonios. Y así fue, la transformación fue increíble lo que sucedió ahí, y yo vi ese milagro del rosario en una batalla espiritual de una persona posesa. Ese día pues no se liberó, pero ella más adelante se liberó. Era una alma víctima, el papá la había consagrado en el vientre de su madre a Satanás. O sea que ella por voluntad propia no se había comprometido con Satanás, y por eso ella pudo ser liberada más adelante, y hoy es toda un apóstol esta niña, por quien tengo yo mucho cariño. De todas maneras es un alma que sufre mucho, y así esto sucede con la fuerza tan grande que tiene el rosario. El rosario tiene testimonios en nuestra historia de la iglesia incontables, de batallas enteras que se han ganado, como Lepanto y muchas otras que ustedes todos deben saber, porque es la historia de nuestro catolicismo. Desen cuenta la batalla tan grande que hay del cristianismo, de las sectas, contra el rosario, contra María, porque no es un accidente. Yo he visto con mucha claridad cómo el Señor me ha mostrado que el protestantismo es una herida en la iglesia, una puñalada del demonio para estos tiempos, porque en esa forma el demonio disminuyó la fuerza de la iglesia, quitándonos todos esos cristianos que si tuviesen la plenitud de los sacramentos, y sobre todo también que tuviesen a María, que tuviesen el rosario, el mal en este mundo sería mucho menor. Pero claro, el diablo está constantemente trabajando contra la iglesia y buscando cómo quitarle a la humanidad la oportunidad de santificarse, de salvarse. Y todo lo que los beneficie, todo lo que los bendiga, se los va a quitar. Y entre esos, ¿qué más conveniente es que quitarles a la Madre de Jesús, a nuestra Madre, cuando es la amenaza más grande contra el demonio? Si es el caso, léase el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 con cuidado, para que se dé cuenta lo que representa la maternidad celestial, la Virgen María, esa mujer vestida de sol que se va al desierto y tiene a su hijo en el vientre, y nos damos cuenta de la batalla de la iglesia
contra el demonio en este desierto en el que nos encontramos en el exilio. No, estas son palabras que se contemplan muy poco, que se meditan muy poco. La palabra exilio, desierto, todo eso se medita muy poco porque el hombre tiene la tendencia a enamorarse de la vida temporal. Incluso en este tipo de clero y religiosos y laicos a los que me refería al principio, que son solo intelectuales, cerebrales, carnales, en el lenguaje de ellos no está el destierro, el exilio, el infierno, el diablo. En el lenguaje de ellos no está, porque ellos tienen una religión terrenal y no tienen alas, no trascienden con su religión, y por eso niegan la existencia del diablo, porque ellos, para poder vivir el catolicismo carnal, cerebral, intelectual, terrenal, tienen que negar la existencia del demonio y tienen que también ignorar que estamos en el destierro, porque quieren darle gloria a la creación y a las criaturas, no al Creador. De ahí nace todo este espíritu de la nueva era, porque ese es un espíritu de nueva era muy subliminal. Ese tipo de cura o de monja o de laico tal vez no practica cosas comunes de la nueva era, como tal vez no se meterá en el paganismo oriental ni en ninguna de las áreas de la nueva era, pero des en cuenta lo astuto que es el demonio. Pero sí predica que no existe el infierno, que no hay demonio, que las fuerzas del mal son una energía negativa. Y todo esto es tan subliminal porque como no tiene un lenguaje común, esotérico, mágico, pagano, entonces no se ve como que ese curita o esa monjita o ese laico fuesen de la nueva era, sino que ellos están hablando de una teología con mucha propiedad en la cual excluyen lo que les conviene. Y esto precisamente es lo que combate el rosario. Cuando nosotros contemplamos bien el rosario, nos damos cuenta que el rosario es una escuela sencilla, humilde, pequeña, como todas las cosas de Dios, a través de la cual el Señor nos desmenuza en una forma casi infantil el Evangelio, los misterios de nuestra fe. Nos trae la maravilla que es el amor del Padre que nos da al Hijo, y el Hijo que nos da a su Madre María como madre, y la Madre que nos lleva al Hijo. Es una relación tan hermosa, tan sencilla y tan poderosa que solo Dios puede hacer eso. Por eso, si encontramos la realidad de la sencillez del rosario, lo podemos asumir, y lo podemos asumir espiritualmente. Usted encontrará en la Iglesia Católica muchos católicos que les parece muy aburrido el rosario. No lo resisten, porque les parece que es una repetición de palabras, y claro, para ellos lo es, porque no son personas espirituales. Entonces no entienden de qué se trata toda esta recitación, de qué se trata todo este exorcismo, que así lo llamaría yo, porque usted lee el testimonio, para darles un ejemplo así muy común, testimonio de los papas, testimonio de Juan Pablo II, León XIII, Pablo VI, el mismo Papa Francisco, los testimonios de ellos de cómo en momentos de tribulación y también en momentos de gozo, de alegría en la vida, el rosario se ha convertido en el más grande complemento. En momentos de desasosiego les ha traído paz, consuelo, les ha traído discernimiento, les ha traído ese estado contemplativo donde todo se acepta en la voluntad de Dios sin mayor dificultad, y tantas otras áreas en las cuales podemos relacionar el rosario con una sanación interior, con una fortaleza. Yo personalmente doy testimonio también de eso. El rosario para mí es un arma segura y un arma permanente,
porque incluso cuando despierto por la noche y tengo dificultad de volverme a dormir, lo que hago inmediatamente es comenzar a recitar un rosario. Y así regreso al estado en que estaba de descanso, y cuántas veces en medio de mi vida, en desasosiego, momentos difíciles, el rosario me ha acompañado. Pero lo que en sí encierra esta arma segura que es el rosario, es que cuando nosotros estamos recreando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentidos, instintos, razón, en todo nuestro ser, cuando estamos recreando los misterios de la encarnación de Jesucristo, los misterios de su vida pública, de su pasión, muerte en la cruz, resurrección, los misterios de la ascensión al cielo y el misterio del envío del Espíritu Santo, todos estos misterios de nuestra fe, los asimilamos por medio del rosario en una forma perfecta, sencilla, humilde, casi que desapercibida, porque estamos orando, estamos repitiendo esos misterios, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo es despejando nuestro aire, nuestro territorio. Ustedes han leído de San Pablo cómo es que nosotros estamos en una batalla que no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus que rondan los aires. Y esto es muy importante tenerlo claro. Cuando rezamos el rosario, esos espíritus que rondan los aires, si estamos rezando un rosario espiritual, contemplativo, que no es simplemente una repetidera de palabras, sino que es algo que conocemos en el corazón de qué se trata. Y también sabemos qué es lo que estamos diciendo y a qué se refiere ese misterio. Cuando estamos integrados en esa realidad de conocimiento espiritual de lo que decimos, despejamos el aire. Los demonios nos resisten. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque en el mundo espiritual, esos demonios no están en el tiempo como estamos nosotros. Ellos están en el eterno presente de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy rezando los misterios gozosos, entonces estoy rezando el anuncio del arcángel San Gabriel a María Santísima. Y estoy recitando ese misterio. Lo estoy trayendo, lo estoy pronunciando con mi lengua, con mi boca y con mi corazón. Con todo mi ser estoy diciendo, y el ángel del Señor anunció a María, el arcángel San Gabriel. ¿Qué sucede? Esos espíritus que puedan estar por allí rondando su vida en ese momento, incluso rondando el área donde usted vive, que es un territorio espiritual que no tiene medida porque no está en el espacio tampoco. Sé que no tiene medida. En ese espacio, en ese territorio espiritual donde usted se encuentra, cuando usted pronuncia ese misterio, todos esos espíritus quedan inmediatamente en ese misterio, porque ese misterio está en el eterno presente de Dios, igualito en el momento que ocurrió. Ahí está ese misterio. Si usted lo proclama, aparece el misterio y todos los demonios que están allí flotando quedan enfrente de ese misterio. ¿Qué quiere decir eso para traducirlo en palabras sencillas? Quiere decir que esos demonios quedan en presencia del arcángel San Gabriel y de María Santísima. ¿Ustedes creen por un segundo que ellos se van a quedar ahí? No, no se van a quedar ahí. Por eso tenemos que asegurarnos que cuando estamos orando ese rosario, estemos en gracia de Dios para que ese rosario tenga todo el poder que necesita. Porque si los demonios tienen de dónde prenderse de nosotros, aunque estemos rezando el rosario, tienen dónde aterrizar, porque estamos en territorio de ellos por el pecado, entonces se prenden de ahí, de algún pecado en el que estemos, porque cada pecado es una ventana que se abre de nuestro ser al abismo, y por ahí respiran los demonios. Así usted tenga el rosario en la mano y esté pronunciando esos misterios, ellos se van a
exiliar en esas heridas, ahí donde están, donde está ese pecado latente suyo. Por eso es que hay una condición muy importante con la oración, y todos nosotros lo debemos saber como católicos, y es que la oración exige que nosotros tengamos comunión y amistad con Dios. Es verdad que un pecador que esté en graves problemas puede orar, ¿cómo no? Dios recibe las oraciones de todos, y Jesús dijo muy claro: yo vine por los enfermos, vine por los pecadores, y Él se crucificó por el pecador. Pero ¿a cuál pecador se refería el Señor? Se refería al pecador arrepentido. Claro, pues Él quiere a todos los pecadores, pero ¿qué es lo que quiere de ellos? Quiere que se conviertan, que se arrepientan. Y por eso, cuando se habla del pecador que está orando, se habla de un pecador que está entrando en un arrepentimiento porque está hablando con Dios. Y si está hablando con Dios, quiere reanudar su amistad con Dios. Pero si cree que va a utilizar la oración como un amuleto y va simplemente a pronunciar palabras como si fueran magia para que le solucione sus problemas, pero no quiere reanudar su amistad con Dios porque no se quiere convertir, no quiere cambiar su vida de pecado, tenga la seguridad que esa oración no tiene alas, esa oración no da fruto, porque el Señor conoce nuestro corazón y a Él no se le puede engañar. Por eso es que nosotros debemos tener esa claridad de lo que es una amistad con Dios. La amistad con Dios es una amistad que es blanco y negro, es sí, sí, no, no, o es o no es. Lo de Dios no va a medias. Dios nos creó toditos y también quiere que le demos todito a Él, porque todo a Él le pertenece. Yo no le puedo entregar un pedazo mío al Señor, yo tengo que entregarle todo mi ser si quiero ser de Él, porque Él todo me creó. Des en cuenta cuánto católico hay que va a la iglesia muy puntualmente a cumplir con todos los preceptos de la ley, van a la misa del domingo y a las misas de fiesta que son obligatorias, participan en las estaciones litúrgicas de Cuaresma, de Adviento, y todo esto lo tiene muy organizado, son los primeros en recibir la ceniza, el miércoles de ceniza, y todo muy, muy organizado, pero están cumpliendo con la ley, porque inmediatamente salen de cumplir con eso, entran al mundo a hacer lo del mundo, y están en el mundo y en la iglesia, por lo tanto no están con Dios, porque Dios no acepta eso. Uno no puede estar con un pie en el mundo y otro con Dios, así no se puede. Esa mediocridad no es aceptada por Dios. Por eso la misma palabra dice: al tibio Dios lo vomita de su boca. Y esto hay que tenerlo claro. Por eso cuando hablamos del rosario como arma segura, estamos hablando de un arma de la cual tenemos que prendernos con la amistad con Dios. Si nosotros somos amigos del Señor, el rosario, tenga la seguridad que es un fuete, es un látigo contra las tinieblas. Lo sé, personalmente lo sé. Y también sé y he visto y sentido cuando he rezado rosarios que no tienen fuerza, porque me he encontrado mal, porque he estado mal con Dios, porque no estoy en paz, porque no estoy en orden y siento que el rosario no tiene la fuerza que debe tener. Y es importante tener eso claro, porque si vamos a entrar dentro del misterio del rosario en lo que se respecta a la catequesis, el rosario es una escuela, la escuela de María. No es un accidente que la Virgen María haya sido quien haya descendido del cielo con ese rosario en la mano y lo haya entregado a aquel a quien Dios escogió para que lo recibiera. Y toda esta historia la conocemos nosotros. Ahora, mire que ocurre lo mismo con todos los misterios tan grandes que han ocurrido con la Santísima Virgen María,
como el mismo escapulario y las promesas del escapulario, son fuerzas, son poderes sacramentales que tienen una relación directa con los sacramentos, que por lo tanto tienen que ver con lo que es sagrado. Por eso, cuando hablamos de sagrado, estamos hablando de Dios, del Espíritu Santo. Estamos hablando de algo que el Espíritu Santo nos da en la iglesia para que nos vistamos con esto. Vistamos nuestro corazón, todo nuestro ser, y con esa fuerza nos podamos enfrentar a las batallas diarias a las cuales tenemos que enfrentarnos. Todos los días de nuestra vida estamos enfrentados a una batalla diferente, porque todos los días son nuevos. ¿Y qué sucede? Nos levantamos al mismo sol y nos acostamos bajo la misma luna, pero siempre es un día nuevo y una noche nueva. Es el misterio del tiempo. El tiempo existe para Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con el tiempo, porque ni escogimos el día de nacer y tampoco escogimos el día de morir. Entonces, ¿a quién le pertenece el tiempo? Solo a Dios. Y por eso, dentro de ese misterio de lo que es el tiempo, nosotros entramos en el eterno presente de Dios, donde ya no existe ese tiempo, por medio de la oración. Y por eso hay sanación, liberación, por eso hay paz, gozo, por eso hay renovación, conversión del corazón, porque entramos en un momento perfecto. Miren ustedes lo que sucede con una persona que está en gracia de Dios, que está prácticamente caminando por un sendero de santidad, porque es una persona que busca a Dios en todo lo que hace, y siendo imperfecta, pecadora, humana, sin embargo, todo su trabajo está enfocado en hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso se conoce como un camino de santidad, aunque esa persona no será santa hasta que no entre al santuario de Dios después de esta vida, que es la plenitud de la vida, la santidad, que solo la iglesia lo confirma cuando la iglesia acepta escoger a uno de esos santos como abogados de la iglesia. Estos son santos escogidos para interceder por nosotros ante el tribunal del Señor, ante el trono del Padre Celestial, donde el Hijo, sentado a su derecha, intercede por nosotros. Miren ustedes que en todas estas jerarquías que envuelven nuestra relación con Dios, está completamente compenetrado el rosario, porque el rosario es jerárquico. Ustedes lo pueden ver con claridad cómo a través de los misterios del rosario se va recorriendo todo lo que es Jesucristo desde su encarnación hasta su muerte, ascensión al cielo. Todo está comprendido dentro de esos misterios del rosario, y por lo tanto se va caminando en esa jornada del Mesías por dentro del camino del destierro hacia la redención. Cuando asciende al cielo y es el primero de entre los muertos, se abren las puertas del paraíso que estaban cerradas, y detrás de él suben todos los que estaban en el seno de Abraham, o el limbo como se conocía, que eran los santos que estaban detenidos en ese estado que no era purgatorio, sino un estado de limbo, hasta que el Mesías abriera la puerta que estaba cerrada del paraíso. Y todo esto está envuelto en los misterios del rosario. Y entonces, si tenemos conciencia de lo que son esos misterios y los estamos orando, estamos compenetrados en el camino de nuestra salvación, y los espíritus del mal no se pueden acercar. Muchas veces nosotros estamos en dificultades en la vida, como por ejemplo, hoy podríamos decir que hay un mal común universal, que es la pandemia. Esto es algo que ha afectado al mundo entero, y ya la gente poco a poco se ha dado cuenta que esta pandemia no se ha ido ni se irá por mucho tiempo. Esperemos que todos estén entendiendo ese mensaje, porque solo Dios puede terminar con esto, nada más. Y Dios fue el que lo permitió también.
Y por eso este campanazo que está recibiendo la humanidad es una preparación para lo que viene muy pronto ya. Y tenemos que entender que el mismo Espíritu Santo nos ha dado estas armas, para que por medio de estas armas nosotros nos podamos defender de las tinieblas, porque si en algún momento las tinieblas han estado activas en nuestra vida, es ahora. No podría haber más tinieblas en el mundo que hoy, porque la humanidad ha caído tan bajo en el pecado que la tierra está llena de demonios que nunca habían subido del abismo antes a la tierra. Hoy tenemos demonios entre nosotros que jamás tuvieron antes posibilidades de subir, porque nadie había bajado tanto hacia el infierno como para que se subieran esos demonios. Pero la humanidad ha caído tan bajo hacia el abismo que sabemos que el pecador es una escalera para los demonios del abismo. Entre más bajo cae el pecador, más del fondo suben demonios entre nosotros. Ustedes se han dado cuenta cómo una sola persona puede contaminar toda una familia con el mal que hace, con los demonios que suben a través de él. De la misma forma, una sola persona que se convierte en una familia también puede bendecir a toda la familia y de repente salvarse en todos. Y esto también es porque Dios es justo, y en la economía de la salvación está la perfecta misericordia y justicia de Dios en todas las cosas. Por eso es que en esta catequesis perfecta y santa de lo que es el rosario, encontramos la forma de orar más increíblemente sencilla y más perfecta. Sí, la iglesia tiene las oraciones del oficio de la iglesia, que la oran todos los sacerdotes religiosos, laicos comprometidos, y son preciosas, porque también son bíblicas, están sacadas de la Biblia y acompañan la misma liturgia. Pero dentro de lo que Dios le ha dado a esos pequeñitos a los que Él se refiere, que es ese don maravilloso de ser humilde, pequeño, sencillo, le trae el rosario. Pero si usted mira con cuidado qué es el rosario, se dará cuenta que es el arma más maravillosa que el Espíritu Santo haya podido traer a esta batalla de los últimos tiempos, porque es precisa, es un arma perfecta, es un arma letal, es un arma poderosa. Si nosotros lo entendiéramos, todos los días lo rezaríamos, y más de una vez, se los aseguro, porque cuando entramos en ese amor, a ese misterio de la sencillez, de la pequeñez, ¿por qué razón repetimos tantas Ave Marías? Se reza el misterio, se proclama el misterio maravilloso, y en algunos casos se puede meditar y extenderse más en ese misterio para que sea todavía más duro para el demonio escuchar todo eso. Entre más lo meditemos, más duro le damos a las tinieblas. Pero ¿por qué repetimos tantas Ave Marías? Pues por esto, porque esa Ave María es el tema central de esa arma, la encarnación, la anunciación, la encarnación, la visitación a Santa Isabel. Todo eso envuelve el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ten en cuenta las palabras del ángel y luego las palabras de Santa Isabel, y al mismo tiempo lo que ocurre durante ese momento, que es la encarnación del Mesías. O sea, el Dios te salve María, el Ave María, es una oración gigantesca, inmensa, gigantesca, y por eso los demonios se queman, huyen, no resisten esto. Es importante entender esto bien, para que cuando estemos rezando un rosario
No nos cansemos de repetir Ave Marías y no pensemos que esto es algo mecánico, porque no lo es. Y además no estamos repitiendo nada, estamos proclamando. Eso es. Yo veo con tristeza tanto católico que viven perdiendo el tiempo peleando y discutiendo con protestantes, con sectas. Y yo digo, ¿qué hacen? Yo veo las redes sociales llenas de las peleas más increíbles con los protestantes y esto. Y yo digo, qué pérdida de tiempo tan horrible. De tratar de qué, de decirles qué. Si yo digo, la evangelización más grande que podemos darle a la humanidad es nuestro testimonio. Yo amo a la Virgen María, yo entiendo quién es la Virgen María, yo entiendo qué es el rosario, de qué está hecho y para qué está hecho y qué frutos da. Y esto es importante tenerlo claro porque eso es suficiente como arma y suficiente como luz para aquellos cristianos que no entienden a María, ni entienden el rosario, ni entienden nada de lo que nosotros somos. No hay que ir a decirles nada, hay que mostrarles quiénes somos, para que esa luz brille, para que esa luz desde nosotros se haga vida. Y así no necesitamos hacer un espectáculo ecuménico tratando de ser los salvadores de la iglesia, entrando en discusiones absurdas con gente que no tiene la gracia del rosario ni de María. Esa gracia solo viene de Dios, no de lo que usted va a decir, pero sí de lo que usted va a hacer. Lo que usted va a hacer, lo que usted va a orar, eso tiene más fuerza que irse por allá a entrar en peleas y en discusiones. Por eso San Pablo dice, no entres en argumentos, en discusiones, en peleas con nadie, y mucho menos sobre la fe. Porque la fe nuestra se entrega con nuestro testimonio, así se entrega. Por eso tenemos que tener claro que el Señor quiere que nosotros utilicemos las verdades de nuestra fe como son, o sea, sin negociarlas. En el Concilio Ecuménico Vaticano II habían preocupaciones de que el rosario podía intimidar un poco a los hermanos separados y entonces podía ser antiecuménico, y habían unas corrientes en el concilio y después del concilio de que esto podía entrar en conflicto con la liturgia, y bueno, hubo cantidades de discusiones que no eran coherentes. Afortunadamente después se han ido apaciguando y moderando y colocando donde deben ser, hasta el punto de entender que no se trata de ecumenismo, no es complacer a los hermanos separados, a los cristianos que no creen en lo que nosotros creemos. Eso no es ecumenismo. Ecumenismo es invitar a aquellos que se han ido de nuestra madre iglesia a que regresen. Eso es ecumenismo. No es simplemente cogernos de la mano con todas las sectas y gritar aleluya, porque todos somos uno, como hacen muchas ramas de nuestra iglesia católica, especialmente en Norteamérica, que me dan hasta ganas de vomitar. Sí, porque de eso no se trata. Es verdad que debemos ser amigos y querer a todos, perdonar a todos, ayudarle a todos y orar por todos. Pero eso no quiere decir, así como decía una reina escocesa cuando los anglicanos la iban a matar por haber escondido sacerdotes católicos en su casa. El anglicano le dijo, ¿quieres orar? Antes de que le iban a matar. Y ella dijo, nunca diré amén a tus oraciones. Y esto hay que tenerlo claro. Por eso el rosario es lo que es. María es lo que es. Y no debemos nunca intimidarnos por eso, ni discutir eso con nadie. No hay necesidad. ¿Quién va a discutir eso? ¿Usted va a discutir de que su mamá es su mamá? Si alguien le dice, ¿usted por qué quiere a su mamá? ¿Por qué? ¿Usted va a discutir eso? No lo discutimos. La maternidad celestial es la maternidad celestial. Y el rosario es el compendio de todo el misterio de Jesucristo. El compendio. Reúne todos los misterios del Señor. Y por eso, ¿qué más vamos a hablar? Ustedes pueden encontrar un arma más poderosa que esa, que comprende todo el misterio del Mesías,
Voy a cerrar con una lectura de la palabra. Sabemos que, y todo mundo, un católico con una fe coherente, sabe que este tema no tiene fin, no lo tiene. Les voy a leer a ustedes del profeta Jeremías, en el capítulo 51, desde el versículo 1, dice: esto dice el Señor, mirad que voy a levantar contra Babilonia y contra los habitantes de Lev Kamai un viento devastador. Enviaré a Babilonia aventadores que la aventen y saqueen su tierra, pues caerán sobre ella por todas partes el día de la desgracia. Que el arquero no llegue a tensar su arco, ni el que lleva coraza a ponérsela. No os apiadéis de sus jóvenes, exterminad todo su ejército, que caigan muertos en tierra de los caldeos y acuchillados en sus calles. Cuando escuchamos a Dios hablar así, también podemos mirar alrededor y preguntarnos, ¿qué será lo que el Señor está haciendo este momento entre nosotros? Hay que doblar mucha rodilla y hay que rezar muchos rosarios, y hay que pedirle a la Virgen María que nos acompañe en estos momentos de tiniebla y en lo que se nos avecina, que no es nada fácil. Amén.